que precisamente tiene mucho que ver con la agricultura. También tenemos una visita muy especial en este estudio y le quiero informar que del 7 al 9 de diciembre se va a realizar aquí en la Ciudad de México la segunda edición de la Expo México Alimentaria 2017 y vamos a hablar al respecto, por supuesto, con el titular de la Zagarpa, el secretario José Calzada. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Paco, muchas gracias, con el gusto siempre de saludarte y con buenas noticias, porque como tú bien mencionas, del 7 al 9 de diciembre, es decir, ya esta semana, en el Centro Banamex vamos a tener la segunda exposición de la México Alimentaria 2017. Se van a congregar pues gran parte de los grandes productores de México, también hay pequeños y medianos, 800 productores, van a venir, esperamos unos 60,000 visitantes, es en el Centro Banamex. Es enorme, ¿no? Es enorme, es enorme. México no tenía una feria, es decir, el gobierno federal no tenía una feria agroalimentaria de estas dimensiones. Somos el 10º exportador de alimentos del mundo, el 12º productor de alimentos, y era necesario, el presidente de la República me dio instrucciones de que hiciéramos una gran congregación, porque esto sirve no solamente para vender, esto es una gran ventana al mundo para hacerle saber precisamente a los compradores de todas las partes del mundo de que México produce con calidad, con inocuidad y que tenemos alimentos sanos que pueden llegar a sus mesas. Oye, Pepe, es importante platicar de esta feria, pero es importante también el platicar un poco de cómo está el campo en este momento, ¿no? Mucho se dijo que después del Tratado de Libre Comercio el campo mexicano había desaparecido, lo cual me parece que no es cierto, ¿no? Hay problemas políticos, eso es innegable, pero finalmente me parece que el campo mexicano está vivo, la seguridad alimentaria de nuestro país garantizada. Cuéntale un poco a la gente creciendo, de esas cifras. La seguridad alimentaria creciendo, la verdad es que México nunca había producido tantos alimentos como hoy, como en este momento. El valor de la producción del campo en México es de 95,000 millones de dólares. Somos el 12º productor, la verdad es que vamos creciendo. Nuestras exportaciones crecen 12% por año. Es decir, es una cifra muy importante y el crecimiento del sector agroalimentario crece al doble de lo que crece la economía nacional. Digo, son algunos de los datos relevantes del sector. Pero además, esto ha sido posible gracias a dos cosas fundamentales desde mi particular punto de vista. El primero tiene que ver con la mecanización y la innovación que se ha incorporado al campo mexicano. El campo mexicano no es el mismo, no es el tradicional que teníamos en los años 90. ¿Cuántas hectáreas ya están tecnificadas en el país? Mira, tenemos, por ejemplo, de riego tenemos 6.5 millones de hectáreas, de las 22 millones de hectáreas sembradas que tenemos en nuestro país. Se han incorporado tractores, mecanismos y ciencia al campo. El campo es ciencia, semillas científicas, etcétera. Es más ciencia que esfuerzo en este momento. Entonces, hemos avanzado enormemente, tan es así que hoy tenemos una balanza superavitaria. Siempre importábamos, Paco, más alimentos de los que exportábamos. Durante 20 años prácticamente el TLC, importamos más de lo que vendíamos. A partir del 2015 tenemos una balanza superavitaria a favor de México. Por ejemplo, el año pasado exportamos 29,000 millones de dólares, importamos 26,000, es decir, tenemos a nuestro favor 3,000 millones de dólares. Este año vamos a exportar 33,000 millones de dólares. Y yo creo que el superávit va a llegar a los 4,000 millones de dólares. ¿Estás preocupado en algún momento de lo que pueda pasar con la renegociación del Tratado de Libre Comercio en materia del campo en México? Nos hemos ocupado, Paco, porque la verdad es que han habido propuestas sobre la mesa, particularmente de los Estados Unidos, que para México son inaceptables. Por ejemplo, hay un tema que se llama temporalidad, que significaría que en la época de cosecha de ciertos productos o de ciertos cultivos en los Estados Unidos, México tendría limitaciones para poder exportar los productos, es decir, cupos, cuotas o aranceles. Y eso México no lo ha aceptado, México ni siquiera ha entrado a la discusión, tanto México como Canadá, pues porque eso rompe con el espíritu de un tratado comercial que significa que lo que vale es la competitividad del país o la competitividad de la gente. Y la calidad del producto también, porque y lo puedes ver, lo puedes ver finalmente en las tiendas al detalle en los Estados Unidos. El producto mexicano, pues con perdón, pero es un producto de altísima calidad y de muy buen precio. A ver, nosotros exportamos, Paco, nada más para darnos una idea, exportamos 1,500 millones de pesos de comida a Estados Unidos diario. 1,500 millones de pesos. El año pasado le exportamos a Estados Unidos 24,000 millones de dólares de productos. El principal, la cerveza. México es el tercer productor de cerveza del mundo y el principal exportador. Ahorita revisaba algunos datos. El año pasado México produjo 10,500 millones de litros de cerveza.
es para llenar 10 veces el Estadio Azteca de cerveza. Es lo que produce México. Somos una gran potencia. Y te puedo decir de cerveza, tequila. Exportamos 400 litros de tequila por minuto al mundo. Y del total de la producción, el 70% lo exportamos, porque es un producto muy, muy demandado, muy preciado, claro, muy vendido fuera de nuestras fronteras. Y así te puedo decir del jitomate, te puedo decir del aguacate, los principales productores del mundo. Es decir, ¿qué ha pasado en el campo mexicano? Es que pasamos de una agricultura tradicional a una agricultura tecnificada. Pasamos de volumen, antes la producción mexicana se medía en volumen, hoy se mide en valor. Y eso significa que a la gente le llegue más dinero a los bolsillos, claro, por su esfuerzo. Pepe, México Agroalimentaria 2017 es en el centro de Banamex y de verdad que va a estar impresionante. Estaba yo leyendo los datos y va a ser enorme porque vas a tener en el paddock, vas a tener en el centro de convenciones, va a ser todo el conjunto del centro de Banamex, que es el Hipódromo de las Américas, lo vas a tener lleno. Vamos a tenerlo lleno, por ejemplo, en la pista del hipódromo, en la parte central, vamos a tener una exhibición de ganado, va a haber 1000 cabezas de ganado, está abierto al público, las personas que quieran ir con sus familias, nos gustaría mucho, porque además es importante que todos conozcamos juntos lo que estamos produciendo en México. Y se aprende, de verdad y se aprende muchísimo. Por ejemplo, en 3 días, Paco, nosotros tenemos el análisis que los vendedores mexicanos, los productores mexicanos van a estar vendiendo 18,000 millones de pesos de sus productos, 18,000 millones de pesos, nada más en 3 días. Hay mujeres productoras, por ejemplo, de miel, son las grandes campeonas de la Expo. El año pasado fueron la locura, fue padrísimo ver sus productos, cómo los vendían, cómo los colocaban a los mercados europeos, a los mercados asiáticos, a los países de la península arábiga, grandes expositores de carne de res, de carne de cerdo, de carne de ave, legumbres, hortalizas es, me parece que de lo más preciado en esta Expo. Entonces los invitamos a que vayan con nosotros. El señor presidente de la República va a inaugurar el evento el jueves a las 12 del día y de ahí en adelante va a haber muchas pláticas. Traemos también algunos conferencistas de talla internacional que van a venir a darnos su punto de vista de cómo está México incrustado en este momento en el comercio internacional y qué le espera a México en el futuro, que seguramente serán buenas noticias. Maravilloso. Del 7 al 9 de diciembre en el centro Banamex puede ir cualquier persona para aprender, o también quien está interesado, ¿no?, en entrarle a esta parte de la economía nacional. A esta parte de la economía que además es buen negocio, Paco. Pues Pepe Calzada, secretario de Zagarpa, muchísimas gracias, Pepe. Al contrario, muchas gracias por este espacio. Te lo agradezco mucho. Gracias. Paco. Muy buen día. Nosotros hacemos Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.